Bienvenidos a todos a esta ponencia que, si vieron en el cartel, la quise llamar Habitando los márgenes del peso en una bollería, ¿no? Por este binomio entre lo bollero y lo gordo que me atraviesa. Y bueno, como pueden ver detrás de nosotros, pues tenemos a maravillosas gordas de referencia que a lo largo de mi vida, o las pocas que he podido ver en espacios públicos y televisivos, pues traje algunas que iremos comentando a lo largo de esta ponencia. Bueno, el nombre de la ponencia me vino a raíz de que un día, o sea, es una reflexión a posteriori, pero recuerdo que un día me llamaron zampabollos y no sabía si lo decían por gorda o por bollera. Entonces, claro, a mí me generaba como muchas preguntas en mí misma en torno a qué me atraviesa más, ser gorda, ser lesbiana, el estigma en torno al peso, el estigma en torno a la orientación sexual o incluso a cómo expreso esa identidad en mi día a día. Entonces, pues por eso habito en los márgenes de una bollería, porque a veces hasta he tenido prohibido entrar allí. Entonces, hagamos un recorrido un poco por mi vivencia en torno a estas etiquetas. Yo fui antes gorda que bollera. Mi corporalidad era visible y bueno, pues de pequeña era como, ya tienes bastante con esto, ¿no? La etiqueta del peso te atraviesa antes o incluso de manera más visible, porque eres visible, no es algo que puedas esconder, no es algo que puedas invisibilizar. A las gordas nos han intentado convencer de que cuantas más capas ponías encima de ti, menos se iba a notar el peso. Cuando el lugar que ocupas en un espacio público, el si te cabe el culo en el columpio o no, en la silla donde te sientas, o si puedes pasar por la entrada del metro o no, no es algo que puedas esconder. Las orientaciones y a veces las identidades sí que podemos, dentro de una vivencia muy violenciada, esconderlas, pero a mí el peso no había posibilidad de esconderlo, por lo tanto la gordura me atravesó antes que cualquier disidencia sexual o de género. Yo tenía que estar siempre atenta al ojo heterosexual, el que no quería verme, pero que siempre estaba en mi nuca clavado. Ser gorda es no encajar, pero pretender siempre en intentarlo. Es como, la feminidad no está hecha para ti, pero tienes que tender a encajar en una feminidad impuesta, a sabiendas de que la gordura no encaja con el modelo de feminidad. Las mujeres somos objetivizadas en los espacios públicos y a veces también en los privados, pero es que una gorda, si las mujeres de por sí son objetivizadas, ¿qué pasa cuando el objeto es feo al ojo, bajo el ojo que mira? Que ni siquiera encaja en los patrones de deseo heterosexual. Por lo tanto, las gordas aprendemos que el deseo no es algo de lo que ser sujetas. No somos nosotras quienes elegimos, sino que aprendemos a encajar en unos patrones en los que nunca estamos legitimadas para que alguien se atreva a desearnos. No tenemos dónde elegir. Y con toda esa evidencia fui creciendo. La infancia gorda te clava muchos aprendizajes en torno a cómo te relacionas posteriormente. En primer lugar, aprendes a que no eres suficiente, a que no vales para ser querida. Por lo tanto, no te planteas tu deseo como un sujeto, sino como un objeto. No había ropa para mí. Esa fue otra de los grandes aprendizajes de mi infancia. Y esto se traslada a las relaciones en cuanto a, si no hay tallas para ti, no hay ropas para ti, tú eres la que tiene que encajar, tú eres la que tiene que moldearse, tú eres la que tiene que cambiar para lo que encuentras o no encuentras para ti. Y esto se traducía a las relaciones de violencia que vinieron después. Aprendí también
que tenía un cuerpo torpe, que no cabe en mí la ternura, ni darla ni recibirla. Los cuerpos gordos son, por antonomasia, torpes. Por lo tanto, todos esos roles de feminidad impuesta en torno a ternura, suavidad, delicadeza, no encajaban en mí. Entonces, ¿dónde estaba yo? ¿Cuál era la feminidad que yo como mujer tenía que encontrar? Vale. Por lo tanto, ahí comienza la búsqueda en torno a otras cosas que no fuera mi vivencia como persona gorda. Y antes de ser boyera, llega a mí algo que fue muy importante a la hora de encontrarme, que fue el feminismo. El feminismo me permitió saber que si la feminidad impuesta podía encontrar mi propia identidad, pero no era una tarea individual. Fue una tarea de muchos años de búsqueda de redes de apoyo y en los que fui encontrándome a mí misma y me fui encontrando con las otras. Tocar los márgenes es rebasarlos, y yo rebasaba la talla del vaquero y rebasaba los márgenes en torno a 1000 cosas que me fueron atravesando. Empecé a buscar referentes y cuando, en el mejor caso, porque a veces era mejor que no estuvieran las gordas a que estuvieran las gordas que habité y vi en la infancia. Cuando empiezas a buscar referentes como niña gorda, te das cuenta de que o no las hay o eres la amiga de, la mala, la sola, la vaga, el objeto de burla o la triste. Mis referentes en la infancia fueron Mónica de Friends, que podríamos hacer una ponencia entera en torno a la figura de Mónica de Friends, que si han visto la serie, perdón si voy a hacer spoiler, pero es una serie de los 90, no creo que les vaya a hacer demasiado spoiler. Mónica de Friends era un personaje cuyo éxito en la vida había sido dejar de ser una gorda. Y por lo tanto, sus flashbacks en torno a su vida de gorda fueron, era un personaje ridículo, que no tenía personalidad, que solo estaba ahí para escuchar la vida sexual de su amiga Rachel y que estaba ahí para no tener su propia vida sexual, que a mí me encanta como las gordas aconsejamos de vida sexual pero no la tenemos. Somos las mejores amigas pero no tenemos vida sexual. Y otro de los grandes referentes para mí en ese momento era Violeta de Física o Química. ¿En qué momento alguien nos convenció de que esa chica estaba gorda? Porque si yo pienso en la Violeta que tengo en mi cabeza de cuando era niña y cuando la busqué para hacer esta ponencia, yo dije, es que no es la imagen que yo tenía en mi cabeza en torno a la corporalidad. Y lo mismo me pasó, aunque sí estamos hablando de un cuerpo que entra en los patrones de gordura, con Rosa de España. Yo Rosa de España la recuerdo en mi niñez muchísimo más gorda, que no es la problemática la gordura, lo iremos viendo en la ponencia, pero los cánones de belleza de principios de los 2000 que estamos entre todos luchando para que eso cambie, y ahora podemos ver una pancarta de tenis con una gorda y ropa deportiva, que es que ese era otro temazo, ¿no? Nos mandaban a hacer deporte pero no habían talla nuestra en Decathlon. Entonces era como una vivencia absurda en torno a la contradicción de cómo se señala la gordura, pero cómo se estampa la gordofobia en la cara de las personas gordas. Por lo tanto, yo crecí con estos referentes y me daba cuenta de que a mí me empezó a atravesar antes la vivencia de la gordura que la vivencia de ser mujer. Las mujeres aprendemos a no decir que no, pero yo no aprendí a decir que no por ser mujer, sino por ser gorda. Yo aprendí a agradar y a no confrontar conflictos porque
la contra hacia mí iba a ser el señalamiento y el insulto fácil en torno a gorda, vaca, foca. Si yo me viera por un agujero en torno a 8 o 9 años y me viera haciendo hoy una ponencia donde me he puesto en mi ordenador a escribir todas estas palabras a mí misma, es que creo que no lo podría asimilar. Por eso ha sido como todo un proceso en el que te reconcilias con las palabras. No es un proceso individual, ni es un proceso fácil, y destaco todo el rato el tema de no ser individual porque a veces los mensajes de quiérete a ti misma, de love yourself, son individualistas, y eso también traslada a que la responsabilidad de salir de ahí es nuestra. Y hay una responsabilidad colectiva en torno a la gordofobia. Y esto es lo más importante que tenemos que aprender todas, pero no solo la gordofobia, sino la interseccionalidad de todas las luchas sociales que nos puedan atravesar. Por lo tanto, para mí fue importante crecer con redes de apoyo que me pudieran reconciliar con la falta de referentes que había tenido en la infancia. Entonces, cuando vives esa infancia y adolescencia gorda, lo único que te queda es luchar para que al menos te digan: eres bonita de cara, vistes bien, tienes un rollazo, eres súper graciosa, me encanta tu personalidad. Tienes que suplir el no encajar en los patrones de feminidad con ser la graciosa, ser la ingeniosa, tener una personalidad con un montón de carisma. Y yo creo que intenté ser la graciosa y la ingeniosa durante muchísimo tiempo. Quizás porque la sociedad nos dice que ocultemos nuestros cuerpos con algo más gracioso o más ingenioso que la corporalidad que ya es visible. Como si las carcajadas o un buen discurso tapara lo que ocupa mi cuerpo. Reproducir los únicos referentes que tenía, esa para mí fue la gran solución para socializar. Cuando una gorda aparece en una película es porque hace dos cosas, una de dos: o consuela a su amiga buenorra o cuenta un chiste. Creo que mi gran referente de la adolescencia fue Rebel Wilson en Dando la Nota. Y mentiría si dijera que no intenté ser tan graciosa como ella, pero no lo soy. Pero no era porque envidiara lo graciosa que era como, wow, ¿cómo puedes suplir estar tan gorda con esa personalidad? Y ese es el mensaje que me había lanzado la sociedad, y era lo que tenía que hacer. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el orgullo? Con el orgullo crítico. ¿Cómo atraviesa el cuerpo en torno a las disidencias sexuales y de género? En primer lugar, y aquí sí que ya hablo como alguien que consiguió ser gorda, feminista y boyera, hasta que no estuve orgullosa de mi cuerpo, no pude habitarlo, no pude vivirlo, no pude escucharlo ni mirarlo. Me empecé a hacer preguntas a mí misma, porque por primera vez yo podía ser el sujeto que contestara esas preguntas. Hasta ahora solo había vivido para que alguien eligiera desear. Si alguna de ustedes alguna vez le han dicho: tía, es que eres guapa hasta cuando te levantas. A mí nunca. Y a mí nunca, porque siento que siempre he tenido que esforzarme para encajar en la belleza heteropatriarcal. Y aquí me gustaría... ¿Me dejas, porfa, el móvil? Que lo debería haber tenido aquí. Gracias. Me gustaría leerles una respuesta que me dio Magdalena Piñeiro, que si no la conocen, pues ya deberían conocerla. 10 gritos contra la gordofobia. Es uno de sus grandes libros en torno a todas las vivencias gordofóbicas y cómo ponerle nombre a cada una de ellas. Yo la entrevisté en torno a una vivencia concreta que a mí me interesaba, y era el tema del pelo. Cómo se relaciona el corte de pelo con la feminidad, que es algo que también nos atraviesa muchísimo.
Mi trabajo final de máster fue en torno a cómo las mujeres, que ya sea por razones personales de que decidimos raparnos o pasamos por procesos de alopecia, cáncer o incluso las monjas que para entrar al convento deben de rechazar a la feminidad de su pelo y raparse, hice esta investigación en torno a cómo las mujeres que pasan por esos procesos donde no hay ese símbolo de feminidad comienzan a crear su propia identidad. Y Magda, que además también es gorda y bisexual, me contaba esto en torno a lo que para ella había sido cortarse el pelo. Sentía también que con el pelo rapado se me notaba más lo boyera o lo bach en algunos casos, y en la calle me pasaban cosas que no me habían pasado antes, como que se me confundiera con un pibe o me trataran en masculino. En 2 o 3 ocasiones me intentaron expulsar del baño de chicas, porque se pensaban que era un pibe. La última ocasión, de hecho, lo intentaron de forma violenta. A mí me costó más tomar la decisión de lo que le puede costar a una piba flaca, porque las mujeres gordas somos señaladas por poco femeninas. Pues imagínate, rapadas aún más. De hecho, para que una persona gorda sea considerada femenina, tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande que una persona flaca. Y el pelo es fundamental en esto. La androginia es flaca y la feminidad es flaca. Delicada, frágil, las gordas no somos nada de eso. Y si encima le sumas que te rapas la cabeza, pues más complicado. Yo todavía tengo etapas en las que me quiero feminizar más, y mi feminización con el pelo rapado pasa por usar escotes, ponerme tacones, minifaldas o argollas muy grandes. Es decir, tengo que exagerar la feminidad, buscarla detrás de la exageración, porque mi cuerpo borra cualquier rastro de feminidad. Para las mujeres boyeras, muchas veces lo fácil es masculinizarnos. Si ya de por sí una gorda no entra en los patrones de feminidad, pues mira tú qué fácil, si las bolleras están relacionadas con lo masculino, masculinizo mi expresión y mira qué fácil. Si voy a encontrar un montón de camisas así de surfero, los pantalones de los tíos tienen como un saco mucho más grande ahí, no sé, pero a mí me entra al culo mejor. Pues qué fácil, ¿no? Y tenemos la gran representación de personajes como, la actriz se llama Lea, de Orange is the New Black. Y si tú buscas lesbiana solo en Google, te saldrá una lesbiana muy concreta, pero si buscas lesbiana batch, no hace falta ni que pongas gorda, que las gordas van a estar ahí. Y eso es súper importante asimilarlo en cuanto a cómo nos relacionamos las gordas bolleras con nuestra feminidad. Cómo recuperamos las riendas de nuestra propia identidad y cómo jugar con la disidencia que nos pueda suponer nuestra propia expresión de género. Así que no se elige ser el monstruo porque sea más fácil, de hecho no lo es. Se elige ser el monstruo porque, por un lado, eres más fiel a ti misma y encuentras lugares que antes, pues, no te eran legítimos plantearte. Encontrarte en ese camino y, lo más importante, dejar de ser mirada aunque los ojos estén ahí. Pero como venía diciendo anteriormente, esto no es mi responsabilidad. No es un tema de love yourself individualista, esto es responsabilidad de todos. Y aquí quiero hablarles de la importancia de la representación, ya que venimos semanas con el superestreno de Lightyear hablando de lo que supone la representación, en este caso para las lesbianas, pero creo que ya hayan personajes LGTBI en una película nos representan a todos. Esta importancia de la representación de la que quiero hablarles es muy importante para atravesar todas nuestras vidas. La representación es importante en cuanto a que somos seres sociales y nuestro proceso de socialización empieza en la infancia por copiar a las otras. De hecho, muchas veces, aunque crezcamos, seguimos copiando a las otras, o al menos buscando referencias y reflejarnos en las otras. Por lo tanto, cuando pertenecemos o vemos reflejado en las otras
cosas que también están en nosotras mismas, sentimos pertenencia a un grupo social. Y en torno a la pertenencia a un grupo social, sabemos o tenemos que tener claro que se crea un código colectivo de comunicación. No sé si ustedes han hablado en términos maricas fuera de estos espacios, pero hay un código de comunicación colectivo. ¿Qué pasa cuando el código de comunicación es negativo? Cuando que yo diga aquí, gorda, suponga algo en nuestras cabezas, y si digo flaca, ¡ay! ¿No pitan los oídos? Entonces, si el código de comunicación en torno a la pertenencia a un grupo social es negativo, ¿quién quiere pertenecer a ese grupo? Las gordas hemos vivido nuestra vida sin habitarnos porque no queríamos ser representadas como gordas. No, tía, yo no estoy gorda, yo es que estoy rellenita, pero ya bajaré de peso, tía, y si nos apuntamos ahora en el gym, que no, por si sale alguna pregunta, no estoy haciendo apología de la obesidad. Eso van y se lo dicen al cardiólogo, yo no soy médico, estoy hablando de la vivencia política gorda. La apología de la obesidad, pues a lo mejor la está haciendo Carlos Ríos y no es gordo. Entonces, cuando el código de comunicación colectivo es negativo, no queremos pertenecer a él. Y las gordas estamos en una vivencia sin ser sujetos. Volvemos al inicio, somos objetos. Nos buscamos la vida intentando entrar en Fotocasa para alquilar una casa en la que podamos permitir entrar y estar cómodos, pero no nos damos cuenta de que nuestro primer territorio de vivencia es nuestro cuerpo. Por lo tanto, es al primero que tenemos que cuidar. Y como somos un todo, la violencia estética contra las personas gordas, quizás, aunque utilicen la justificación de tía, es que me preocupa tu salud, ¿y la mental? ¿Dónde está? Si somos un todo, tenemos que habitarnos con todo. Y de aquí mi gran vivencia en torno a la gordofobia. Por último, resaltar a Rosa de España, porque la violencia estética que sufrió esa persona y mediática fue muy heavy, pero si lo nombro y lo pongo en mis referencias de la infancia, es porque creo que fue la primera persona gorda a la que yo vi en televisión y dije, ay, es que le están haciendo lo que me hacen a mí. Y de ahí comienzan a perpetrar los códigos colectivos en torno a la pertenencia a un grupo social de manera negativa. Yo hoy me puedo llamar gorda, y soy gorda, no estoy gorda, no soy un estado sólido, líquido o gaseoso, soy gorda, porque me habito, me vivo y deseo. Y por eso me atraviesan esas dos cosas hoy. Por último, les quiero leer un texto en torno, porque me gustaría que hablaran pues ustedes, que ya yo tengo la boca seca, pero les quiero leer un texto de un fanzine que realicé hace unos meses que se llama Amiga, decoloniza tu barriga, porque también podríamos hablar un ratazo de la colonización de los cuerpos. Pero les quería dejar como última reflexión el siguiente texto. El patriarcado y el capitalismo son aliados directos y consecuencias de la colonización. Y por ello, este sistema está establecido para que nuestros cuerpos no nos pertenezcan, al igual que los territorios que habitamos. Nos dicen cómo deben ser nuestros cuerpos, qué formas son adecuadas y cuáles no, cómo debemos ser nombradas y de qué forma relacionarnos e interactuar con nuestra corporalidad en el mundo. Nos quieren tristes a través de nuestro cuerpo, insatisfechas, deseosas de otro cuerpo, vacías, inconformes, en conflicto crónico con nosotras mismas. Nos quieren habitando cuerpos que no son nombrados ni visibilizados, como cuerpos inadaptados, como cuerpos a los que no queremos pertenecer. Estar atravesadas por la colonización de nuestros cuerpos y nuestros pensamientos a través de la imagen ideal de la corporeidad nos aleja, ¿sabe de qué? De nosotras mismas. Pero ¿qué pasa con los cuerpos gordos? Con los racializados, con los ancianos, con los discapacitados, con aquellos que no encajan en los moldes binarios que nos imponen como piezas de Playmobil que tienen que ser encajadas a golpe de sistema.
¿Qué pasa con todos esos cuerpos? El capitalismo y el patriarcado quiere cuerpos tristes porque así nos esclaviza desde dentro. Tener jueces insertados en la mente de todas nosotras les facilita muchísimo la tarea. El capitalismo se alimenta y beneficia de la insatisfacción corporal, psíquica y emocional, y a veces nos olvidamos de esto. Pero todo lo corporal, psíquico y emocional forma parte de la misma cosa. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. El cuerpo es el primer territorio que habitamos. Decolonizar nuestros cuerpos es necesario para poder reconocernos, pertenecernos, habitar y ver el cuerpo como lo que es, el centro y espacio de nuestra existencia, lo que llevamos y ponemos en el centro de cada lucha, interacción y abrazo. ¿Qué pasa cuando los cuerpos viven en la ternura, en el abrazo y en la interacción con la otredad, con las otras? Ocurre que los cuerpos se transforman en redes, y las redes son la transformación del entorno. Por eso, no podemos desligar la lucha colectiva o cualquier tipo de colectividad sin poner el cuerpo de cada individuo en el centro, como células de un todo. Los cuerpos libres, en abrazo con su sexualidad, identidad y plenitud, son la venganza, pero también la curación contra toda esta sociedad que nos oprime, nos despoja y nos violenta. Muchísimas gracias a todos.